Lo que se ha dicho es que el plan de gobierno en lo que respecta a justicia, el plan de gobierno de Gana Perú es estatista, es intervencionista. Inclusive hace algunos días el doctor San Martín nada menos salió a decir que no es que estuviera de acuerdo con Ollanta Humala luego que éste declaró que había coincidencias. Doctor Shehade, ¿puede explicarnos exactamente por dónde va el plan de gobierno en lo que a justicia se refiere? Muchas gracias, Eneida, por la invitación. Simplemente nosotros no somos estatistas ni intervencionistas, como se ha querido decir. Nosotros tenemos un plan en el que se va a respetar el Estado de Derecho, la división de poderes, se va a respetar al Poder Judicial. No habrán comisiones interventoras ni comisiones como sucedió en la época de Blancanelli y Acolán, o Pesúa o de Lepiani en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que se politizaban. Hemos conversado con el doctor César San Martín y hemos sido bastante claros en que lo primero que se hará es dotarle el presupuesto importante al Poder Judicial, que lamentablemente le falta. Ningún sector o ningún gobierno se ha dedicado a darle al sector justicia la valía que realmente merece. Y, por ejemplo, según la Constitución, el presupuesto general de la República que se le daría al sector justicia es el 2% y actualmente no llega ni al 1.3%. San Martín nos ha dicho que hay un forado de más de 500 millones de soles del Poder Judicial que faltan para hacer una serie de reformas, y nosotros cumpliremos no solamente el 2%, sino lo que se ha firmado en el Acuerdo Nacional, darle al sector justicia arriba del 4%, lo cual significa no solamente al Poder Judicial, sino en general al sector justicia, que abarca más allá del Poder Judicial. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió para que el presidente del Poder Judicial dijera que no era tan cierto que estaban de acuerdo con Ollanta Humala después de que el candidato presidencial saliera a decir que habían acordado, por ejemplo, que hubiera un órgano externo al Poder Judicial que interviniera para establecer criterios de justicia o de equidad o de honestidad en los jueces? No, en esas reuniones, porque fueron más de una, lo que se quedó es en darle, fortalecer a la ONMA, es el órgano de control interno del Poder Judicial, no solamente en el tema de la ONMA, sino también en cuanto al sector administrativo del Poder Judicial, que es muy sensible. Está muy mal pagado, tenemos a secretarios y a técnicos en el Poder Judicial, que son la mayoría, que ganan realmente sueldos ínfimos de 800, 1000, 1200 soles. Vamos a aumentar a los secretarios y a los técnicos de justicia. Ellos son los que elaboran los proyectos de resolución, los que tienen la carga fundamental de justicia en el Poder Judicial, y que son los que le envían o le transmiten o le ponen sobre la mesa a los jueces y fiscales los proyectos de resolución. Y los fiscales simplemente revisan, evalúan, y cuando tienen la responsabilidad como jueces de dar el visto bueno o no. Pero la carga la tienen los secretarios y técnicos. Bueno. Y ellos, evidentemente, tendrán que reajustarse sus sueldos, porque, quieras o no, Zenaida, para terminar la idea, eso genera más corrupción. Pero además, hablamos de un tema interesante, que es la eliminación de los jueces provisionales. Que la provisionalidad ahora es muy alta todavía. Es una herencia maldita del fujimontesinismo de la década del 90, donde por politizar al poder Judicial y por querer mangonear, manejar de alguna manera Montesinos y Fujimori a los jueces por las causas políticas y llevar a la reelección, hubo una falta de autonomía del Poder Judicial y hubo un edificio dentro del Poder Judicial que era el que finalmente dirigía los destinos de aquel poder del Estado que en ese momento estaba manejado por Montesinos y Fujimori. Pero ¿cómo se soluciona ahora? ¿De qué manera solucionarían? Si Ollanta Humala es presidente, ¿qué va a hacer? Jueces jóvenes, que son la mayor parte de los provisionales, que quieren hacer carrera en el Poder Judicial, tendrán pues que pagar derecho de piso. Es decir, tendrán que irse a caseríos, a distritos alejados de provincias, a comenzar su carrera como jueces titulares, ¿no es cierto? ¿Hoy día no lo hacen? No, no lo hacen. Todos quieren estar en Lima, centralizar la carrera de la magistratura en Lima, y por eso hay la cantidad de provisionales que hay. Tendrán que pagar su derecho de piso, tendrán que irse pues a provincias, a caseríos, a lugares alejados. A cambio de eso, tener el nombramiento como jueces titulares. Y después de un tiempo que demuestren sus habilidades, sus conocimientos y sus aptitudes y sus virtudes sobre todo, bueno, regresarán a Lima, a la capital o a provincias importantes a desarrollar su profesionalismo en la carrera de la magistratura.